Hoy vengo a hablarte de los 5 pilares de la inteligencia emocional. 5 pilares que te sirven para desarrollar tu inteligencia emocional. Pero antes, suscríbete al canal, por favor, si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y comparte este contenido si sabes de alguien a quien le pueda servir y le pueda ayudar. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hablar de los 5 pilares de la inteligencia emocional que creo que son vitales y que cualquier persona que trabaje el desarrollo de alguno de estos pilares va a ver cómo su vida se transforma por completo. Su vida y la de los que los rodean también. Así que vamos a ello. A ver, te nombro primero los pilares, luego entro en un poquito de introducción y volvemos a ellos para trabajarlos más profundamente. Pero al final, los 5 pilares de la inteligencia emocional son el autoconocimiento, la automotivación, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales. Luego veremos un poquito de estos, pero antes déjame que te comente un poco de dónde viene todo esto. El tema de la inteligencia emocional, de la que se habla mucho, que se le ha atribuido, sobre todo desde el año 1995, a Daniel Goleman, porque escribió el libro de la inteligencia emocional, pero ya desde antes, creo que eran sobre los años 80 del siglo pasado, Howard Gardner nos habló de lo que eran las inteligencias múltiples. Se vio que por más que una persona tuviera un cociente intelectual muy alto, muchas veces podían tener un cociente intelectual muy alto y ser asesinos en serie, o ser personas que eran profundamente asociales e infelices y que además hacían infelices a los que los rodeaban, ¿no? Entonces decidieron estudiar el hecho de qué era aquello que realmente distinguía a estas personas de las personas que realmente sí que eran personas felices y que hacían felices a los que les rodeaban. Y vieron que habían otras inteligencias de las que se hablaba más que la inteligencia intelectual. Howard Gardner decidió clasificar estas inteligencias como las inteligencias múltiples, hablándonos de diferentes inteligencias que tiene el ser humano, como son la inteligencia lingüística, que tiene relación con todo lo que tiene que ver con esta capacidad de poder dialogar, de poder estructurar un mensaje desde la voz, desde el verbalizar, ¿no? Esta sería un tipo de inteligencia. La inteligencia lógico-matemática, que como su propio nombre indica, es esta inteligencia de la gente que es capaz de resolver mejor que la mayoría pues los cálculos matemáticos y las fórmulas y todas estas cosas. La inteligencia musical. No todo el mundo tiene inteligencia musical. Hay gente que tiene oído y hay gente que no tiene oído y hay gente que tiene facilidad para aprender a tocar cualquier instrumento y gente que es muy negada, ¿no? Entonces, la inteligencia musical no deja de ser también un tipo de inteligencia. La inteligencia espacial, esa inteligencia que nos permite también entender, por ejemplo, imaginarnos un espacio a partir de un plano, ¿no? O poder leer un plano y saber situarnos, ubicarnos, ¿no? La inteligencia espacial es otra inteligencia que hay gente que la tiene más, hay gente que la tiene menos. Todas ellas son desarrollables, pero siempre tenemos algunas que de manera innata no son como mucho más favorables, ¿no? La inteligencia corporal o cinestésica, que es esta inteligencia que permite, por ejemplo, a los bailarines o a los actores, ¿no? El propio dominio y la gestión de tu cuerpo y de tus movimientos como herramienta, por ejemplo, para comunicar o para expresarte artísticamente, ¿no? Es otro tipo de inteligencia. La inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de autoconocimiento, de verse a uno mismo, la inteligencia de cómo tienes capacidad de analizarte, de autoevaluarte, esta inteligencia intrapersonal hacia uno mismo, entre la misma persona. Y luego está la interpersonal, entre personas, ¿no? La capacidad de relacionarse con los demás, que estaría más relacionada con la empatía y con otras habilidades, ¿no? Bueno, como ves, hay múltiples inteligencias, ¿no? Pero sí que se dieron cuenta esto de que al final la que más potente era, la que más ayudaba a las personas a ser felices y a hacer felices a los que los rodeaban, era la inteligencia emocional. Y de la inteligencia emocional se desarrollaron estos 5 pilares que me gustaría entrar un poquito en cada uno de ellos para que te autoevalúes y veas un poquito en qué punto estás en cada uno de estos 5 pilares y ver cuál de ellos crees que te convendría más. De hecho, ya te invito a que hagas esta reflexión, ¿no? De estos 5 pilares, ¿cuál crees que es el que te conviene más desarrollar? Y luego veremos de qué manera puedes desarrollarlo, ¿no? El primero, como decíamos, es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento tiene que ver con cómo soy capaz yo de ser consciente, de poder realizar estos actos de introspección que me permitan reconocer por qué hago lo que hago, por qué dejo de hacer lo que dejo de hacer, por qué de conocer mis luces y mis sombras, ¿no? Cuáles son mis virtudes, mis habilidades, cuáles son aquellas áreas más sombrías de mí que me cuestan más, ¿no? Tener toda esta capacidad de autoconocimiento es algo fundamental, es una de las 5 inteligencias, de una de las 5 partes de la inteligencia emocional. Y bueno, me gustaría que te autoevaluaras de 1 a 10, por ejemplo, a cuánto crees que estás a nivel de autoconocimiento, ¿no? La segunda es la autorregulación. La autorregulación es esa parte de ser capaz de regular uno mismo sus impulsos y sus emociones, ¿no? Entonces, una vez más, hazte esta autoevaluación de decir, bueno, si yo tuviera que autoevaluarme de 1 a 10, en esta capacidad de autorregulación, de saberme autogestionar, autorregular emocionalmente, impulsivamente, ¿en qué punto estoy? ¿Soy una persona que lo tengo bien, sé hacerlo o tengo dificultades ahí? El tercer pilar es la automotivación, que es toda esta parte de saberse motivar por uno mismo sin necesidad de motivación ajena, sin necesidad ni de premio ni de castigo, ¿no? Que
tú, por ti mismo, por ti misma, seas capaz de motivarte lo suficiente como para hacer aquello que tú deseas, que sabes que debes hacer y demás. ¿Cómo estás ahí? ¿Qué punto tienes qué puntuación te das a ti mismo, a ti misma, respecto a la automotivación? La siguiente es la empatía, ¿no? Esta capacidad de poderse poner en los zapatos del otro, ¿no? Esa capacidad de entender al otro profundamente y respetar al otro desde el punto de... A mí me gusta decir, por ejemplo, que yo cuando veo algo de alguien que no me gusta o que me cuesta mucho, pensar que yo en sus mismas circunstancias, con su misma educación, con su misma experiencia de vida, probablemente habría actuado de la misma manera, porque al final no somos tan distintos, ¿no? Lo que nos cambia son estos elementos que nos determinan, a no ser que tengas una patología muy grave, ¿no? Entonces, la idea es esta, es llegar a empatizar con tus congéneres de manera que podamos ponernos en el lugar del otro, ¿no? ¿Cómo estás de empatía? De 1 a 10. ¿En qué punto te autoevalúas de 1 a 10 en tu empatía para con los demás? Y finalmente el 5 pilar son las habilidades sociales, ¿no? Que es esta capacidad de comunicar, esta capacidad de relacionarse con los demás, de poder intervenir incluso en la gestión y la mediación de conflictos, de poder proponer soluciones consensuadas a veces cuando hay diferentes intereses. ¿Qué habilidades tienes a nivel social, ¿no? De poderte relacionar y comunicar con los demás. Autoevalúate también. ¿Cómo estás de 1 a 10 en tus habilidades sociales? Y lo interesante es ver esto, en la que tengas más floja, de todas las que hemos dicho, de las 5 que hemos dicho, en la que tú veas que tienes una puntuación más baja, pues elige esta como primer eje para poder desarrollar y trabajar, porque seguro que solo con desarrollar un poquito 2, 3 puntos, esta que tienes más baja, te va a cambiar tu vida radicalmente. Porque como te decía, la inteligencia emocional se ha demostrado que es el pilar fundamental que permite que la gente sea feliz y haga felices a los demás y que sufra menos de los que no la tienen. Así que te invito a que desarrolles y estudies este tipo de inteligencia y lo apliques a tu vida. Nada más por hoy, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta mañana, chao.